Buena gente, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, acá otra vez estoy con mi amigo Santi. Vamos a hacer ¿Cómo estás, Luisito? mi amigo migrante. Yo acá tomando una birrita, estoy Sí, contento que ganó auspicia en este Colombia. espacio. Felicitaciones, nos vemos el domingo, nos Nos vamos vemos a ver el el domingo. domingo. Esperemos que no cambie la situación, gane quien gane, ¿no? Espero que No, por todo esté favor. muy bien. Bajo ningún punto de vista, siempre queda en Argentina. Bueno, hoy traemos un tema que estuvo medio picante Sí. en el fin de semana, que son las elecciones en Francia Ujú. y también las elecciones en Inglaterra. Yo voy a tratar un poco de explicar qué pasó con la inesperada derrota, porque se esperaba que ganara el Frente Nacional, o lo que se llama hoy la Coalición Nacional de Marine Le Pen. Y no se dio, y bueno, en Inglaterra pasó algo también que ya se Ujú. venía medio viendo, que era este problema o este disgusto con las políticas conservadoras, y bueno, ganó a partir de no sé cuántos años, 14 años que no ganaba el Sí, laborismo. 2011 fue la última vez que... Logró ahora formar gobierno y bueno, tienen un primer ministro. Pero bueno, ¿qué pasó? Lo ideal sería empezar Yo me gustaría empezar con Francia, que fue como lo Sí. más resonado. Y pongámonos en contexto. Lo que hace que Macron llame a elecciones anticipadas para la Asamblea Nacional fue este cimbronazo que dio a la derecha a nivel regional en Europa a partir de las elecciones de eurodiputados. Ujú. No solamente en Francia, sino que en España también hubo un avance, no tan significativo como en Francia, pero hubo un avance de la derecha. En Alemania fue muy fuerte el avance de la derecha. En Inglaterra también hubo unas ciertas posiciones, medio tiradas también para políticas más en contra de la migración, ¿no? Para defender la Europa para los europeos. Pero cuando se llama a las elecciones de Asamblea Nacional anticipadas por Macron, lo que sucede es que la estrategia funcionó para Macron. Principalmente para mí es por su sistema electoral, pero vamos a explicar un poco mejor. Sí, vamos a desmembrar un poco porque nos metemos en Europa y entramos Claro, dentro de un parlamentarismo, ¿no? Colegios claro. electorales, cosas que nosotros no tenemos acá a mano y que quizás pueden sonar un poco Medio extrañas, ¿no? confusas, claro. Bueno, el sistema electoral en Francia, Francia es un país unitario, no es federal, con lo cual no tiene dos Ujú. cámaras como en Argentina, que tiene diputados, representantes del pueblo, y senadores, representantes de las provincias. Tiene una Asamblea Nacional gigante con 577 escaños, y cómo se eligen esos candidatos, esos diputados o esos asambleístas en Francia, se eligen de manera uninominal. O sea, en esos 577 el país se divide en 577 distritos, y en cada distrito solamente gana uno. No es Claro, un sistema plurinominal como el de acá, donde, por ejemplo, a la fuerza mayoritaria se le dan dos bancas y a la minoritaria una. una. Allá directamente el que gana se queda con esa curul. Ujú. Bueno, lo que pasa en Francia es que el Frente Popular, el nuevo Frente Popular, que es esta coalición que se forma a raíz de este miedo de que ganara la derecha, comienza a aglutinar partidos de izquierdas, ecologistas, socialistas y un poco también a la extrema izquierda. ¿Sí? Entonces comienzan a hablar los líderes de las coaliciones, Macron con el partido Ensemble, que hoy es gobierno, pero muy débil en términos legislativos hoy, por eso él llama a Ujú. estas elecciones. Y comienzan a hablar y dicen, bueno, ¿cómo hacemos para explicarle a la gente que tiene que, de manera racional, dar un cambio de rumbo al país? Porque no puede ser que terminemos insertos en el siglo Sí, XXI con políticas como las que tenemos hoy en súper día, conservadoras. súper conservadores con el gobierno de Javier Milei. Bueno, comienzan a manejarse diferentes estrategias y crean no lo crean en realidad, comienzan a jugar con esto que se llama el cordón sanitario electoral Claro. en Francia, que es como una especie de coalición simbólica que hacen los partidos cuando ven que pueden ganar uno de los dos extremos, tanto la izquierda como la derecha. Bueno, acá se reunieron las fuerzas democráticas, en este caso Macron llamó al líder del frente, que ya te digo el nombre porque lo tengo acá, perdón que... Siempre Europa y los países europeos buscando tender hacia el centro, ¿no? Claro, Obviamente cuando aparecen este tipo de polarizaciones, bueno, es un sistema que lo permite porque aquí en Argentina estaríamos hablando de presidencialismo y entonces tenemos que encontrar una persona que aúne a todo un frente electoral
que represente una centralidad en algún sentido, ¿no? Sí. Podríamos hablar, me parece que fue lo que trataron de hacer con Alberto Fernández en el gobierno anterior, cosa que no terminó saliendo bien a nivel de gestión, pero bueno, en Europa siempre se trata como de, bueno, busquemos un balance y que haya un centro en el cual se pueda seguir Ante las progresando. fuerzas, claro, más que quieran quebrar el régimen democrático Exacto. o que amenacen a eso, ¿no? Entonces lo que hicieron fue Macron y Jean-Claude Mélenchon, que es el líder del Frente Nacional Popular, pensar en sus distritos y decir, bueno, ¿cómo te va a vos en tu distrito, en cierto distrito? Y a vos en este, y a vos en tal. Y se pusieron de acuerdo en esta coalición simbólica de definir, bueno, si a vos te va mejor, mi electorado va a bajar, mi electorado va a apoyar a tu candidato y vamos a bajar a determinado candidato para que no dividamos nuestros votos frente a la derecha. Tengamos un solo Claro. candidato como candidato democrático contra el antidemocrático. Bueno, y funcionó muy bien. Lo que no quería, creo yo, que no le salió muy bien la estrategia, Macron, era quedar segundo. Para mí él esperaba quedar primero, formar una fuerza de gobierno propia, y ahora le va a tocar sentarse a dialogar con gente que fue muy opositora, muy Sí, muy conflictiva, crítica de los él. chalecos amarillos, que hacen Sí, parte sí, de todo sí. este tipo de frente El también. tractorazo, todo, Exactamente. todas esas Entonces, cosas que tuvo Macron en París, ¿no? exactamente. Entonces se vino una coalición que hoy parece problemática porque se van a tener que sentar y ponerse de acuerdo, pero salió bien en términos de que lo que se esperaba, que era una victoria rayadora, con Marine Le Pen con más de 220 escaños, se necesitan 289 para tener gobierno. No gobierno, sino para que realmente la Asamblea comience a fomentar leyes importantes, porque allá el presidente, esto va a ser en 2027, Le Pen puede competir e inclusive le puede ganar a Macron. Pero si no tiene los escaños suficientes le va a costar tener. Claro. ¿Sí? Entonces ella puede poner un primer ministro, pero lo que le va a costar es aprobar leyes porque no va a tener los 289. Se esperaba que tuviera 220 y llegó más o menos a 150 escaños. Muy por Muy debajo, por ¿no? De lo debajo, que esperaban ellos. claro. Después, otro dato importante es, bueno, ¿hasta qué punto perdió Le Pen? Le Pen no perdió en términos nominales porque al contrario, sumó escaños. Sumó en la Ujú. primera vuelta y en la segunda sumaron también escaños. Pero no sumaron lo que se esperaban. Pero ahí lo que me parece interesante resaltar es que lo que está haciendo la fuerza democrática en Europa, principalmente en Francia, es desacelerar a la derecha. Pero Claro. tengan cuidado, no la está frenando. No es No, que no, se no. frenó la fuerza política de Le Pen, desaceleró. Y es más, la misma Le Pen, cuando se conocieron los resultados, dijo, bueno, esto es una victoria eh, para la gente que no quiere hoy nuestro modelo, pero seguimos teniendo representatividad y creo que en el 2027 vamos a formar un gobierno realmente representativo de las fuerzas que quieren tener un cambio a nivel nacional. Y me pareció interesante pensarlo, ponerlo como en comparación este frente simbólico nacional que formaron tanto de izquierdas como los más republicanos, que sería un partido republicano más parecido al Partido Popular en España, que Claro. no es Vox, que no Sí. es Le Pen, pero se llaman los republicanos en Francia. Y que Sería como también un centro centro derecha, derecha, pero pero que no es la ultraderecha de democrático. Le Pen. Bueno, esos candidatos también se bajaron con las listas de la izquierda. ¿Para qué? Para que no ganara Le Pen. Ok. Entonces, me pareció interesante ponerlo en comparación, por ejemplo, con lo que pasó aquí con Massa. Sí, Ante la disyuntiva de vos tener un candidato con el juego democrático que respeta ciertas normas democráticas o un tipo del riñón de la política como Sergio Massa, bueno, ¿qué hubiéramos podido hacer los demás partidos políticos para que no ganara Javier Milei? Me pareció interesante compararlo desde ese lugar sí. porque creo que hubo una especie de sintonía en decir, bueno, ojo, podemos estar a las antípodas con el peronismo, con el radicalismo, pero somos partidos históricos democráticos. Creo que hay un límite, o había un límite con Javier Milei, y se hizo una cierta campaña para hacer ese cordón simbólico, ese cordón sanitario contra la derecha, pero no fluyó. Le salió a los franceses. Lo que hizo, esa jugada política que hizo Macron, fue hacer eso. Bueno, ustedes quieren la derecha, vamos a llamar a elecciones y vamos a intentar racionalizar. A ver, ¿es cierto que quieren esto? Y lo Sí, hicieron. creo que una de las cuestiones es que acá se hace mucho hincapié, ¿no? Dentro de lo que, a ver, son distintos sistemas electorales y democráticos,
Razón por la cual me da a pensar que pesa tanto la figura del peronismo reciente, de esta nueva oleada de peronismo, banderada debajo de Cristina Kirchner, Sí. que había algo insanable dentro de eso. Nosotros votamos, como ya lo hemos hablado una vez, nosotros votamos personas, no votamos quizás partidos o ideas. Claro. Votamos personas, ¿no? Entonces, bueno, eso hace que la dinámica sea un poco distinta. Sí, sí, tal cual. Si querés me voy metiendo con Inglaterra, y una de las cosas que tiene Inglaterra, así como también la tiene Estados Unidos, es como un bipartidismo muy fuerte, ¿no? Tenemos los laboristas y los conservadores, ¿no? Sí. Laboristas centro-izquierda, conservadores centro-derecha, siempre tendiendo al centro, ¿no? Bueno, ustedes recordarán la votación que ganó Boris Johnson en el año 2019 y que volvió a poner en una mayoría tremenda dentro del Parlamento inglés a los conservadores. Desde ese momento Sí. vino una debacle social en Inglaterra, Que hay ¿no? que decirlo, la debacle empieza con las festicholas de Boris Johnson y Venía un poco de antes, porque la realidad es que todo comenzó con la idea de el Brexit, también, ¿no? claro. El Brexit, Inglaterra, Reino Unido, separándose de la Unión Europea. Separándose, ¿por qué? Porque decían, en ese momento, quienes levantaron las banderas, uno es Nigel Farage, que es, podríamos decir, entre muchas comillas, el Milley de Inglaterra, como para poner un paralelismo, ¿no? Pero bueno, una persona de derecha, de ultraderecha, Nigel Farage, en ese momento instauró el mensaje de a Inglaterra le va mal por culpa de la inmigración, a Inglaterra le va mal por culpa de estar dentro de la Unión Europea. Esta idea de un nacionalismo xenófobo, de buscar circunscribirse solo a Inglaterra, Inglaterra sí iba a poder salir de todo. Eso muy vinculado a lo de la comunidad orgánica, porque ya tenían Sí. soberanía, ellos nunca se dieron la soberanía económica con respecto No. a la libra, nunca manejaron el euro como una moneda nacional, pero sí estaba esta idea fuerte de, bueno, de nuevo, la Europa para los europeos, la Inglaterra, el Reino Sí. Unido para los ingleses. Para los ingleses. Bueno, y eso terminó decantando en que en el devenir de los años, desde 2019, la situación económica empeoró. En el medio, situación de pandemia. En el medio de todo eso, tuvo que renunciar Boris Johnson por justamente lo que decíamos, ¿no? Las fiestas dentro de la época de COVID. No Sí. solo sucedió acá en Argentina con Fabiola y las reuniones y el vacunatorio VIP, no, sucedió en varias partes del mundo. Y la gente muy descreída de la política, ¿no? Muy descreídos. Además también hay algo que tenemos que entender. La sociedad inglesa, cada ciudadano inglés está endeudado, ¿no? Endeudado en el hecho de que tienen créditos hipotecarios, quizás tenían créditos hipotecarios a tasa cero y cosas así que vos decís, es tremendo, es impensable en nosotros en una economía con tanta volatilidad, con tanta inflación, pero allá existía y existe la mentalidad de yo me endeudo por 32 años porque sé que tengo un 2% de interés. Bueno, el Partido Conservador tuvo que subir la tasa de interés, cosa que impactó directo en el pueblo y directamente los terminó dinamitando electoralmente. Las elecciones iban a ser en enero del año que viene. Podían ser hasta enero del año que viene, no tenía tiempo para llamarlas. En 6 meses, en un trayecto de 6 meses. Bueno, eligieron llamarlas el 4 de julio. ¿Por qué? Porque de repente empezó a aparecer y a moverse mucho a través de las encuestas se mostraba ya que el Partido Laborista iba a conseguir una victoria arrolladora, pero simplemente por esto de la alternancia, ¿no? No tanto porque quizás crean realmente con el Partido Laborista, sino por la alternancia y porque, bueno, nos estuvieron gobernando 14 años. 14 años, 15 años, esta gente, vamos a cambiar, ¿no? Pero empezó a crecer otra ideología dentro de la derecha. Hay un germen dentro de Inglaterra. Reform UK, que sería como Reformemos el Reino Unido, está liderado por este Nigel Farage, ¿está bien? Que ahora está como un poco haciendo su campaña también en Estados Unidos. Bueno, una persona que se muestra
muy mediática, no sé si les recuerda a alguien, pero bueno, empezó a crecer esta idea de una derecha ya no de centro, como está caracterizada, como estuvo caracterizado el Partido Conservador hasta ahora, ya no de centro, sino una derecha totalmente radicalizada, xenófoba, buscando sacar a la inmigración, buscando volver a estas ideas que, como de grandeza de un Reino Unido, ¿Sabes a quién ¿no? me Que hace está en todos acordar? lados. Sí, ¿Viste? Bueno, es un personaje histórico, no es de ficción. ¿Viste Peaky Blinders? La sí, última temporada sí. a Mosley. Bueno, sí, está medio Sí, sí, parecido. sí, tal Sí, cual. sí, sí. Bueno, siempre la cultura viene a reflejar algo de lo que está sucediendo, ¿no? Lo que es interesante es que si bien los conservadores, en este caso, no es que Reform UK le comió al final gran parte de los votos, porque puede pasar dos cosas. O que el Partido Conservador lo meta dentro de su sistema y se lo termine fagocitando y virando un poco más de una derecha, un centro derecha a una derecha más derecha, Sí. porque inclusive el Partido Laborista está como más hacia la derecha, o sea, los que estarían a la izquierda están más hacia la derecha, o que realmente presente una fractura dentro del Partido Conservador. Es algo que estamos viendo en todos lados del mundo a nivel de la política, que es gente que está harta de la política, porque en Inglaterra pasaba lo mismo, pasó lo mismo, la gente ya no confía en la política, fueron a votar igual, pero no confían en los políticos. Entonces aparecen esta gente con discursos súper radicalizados, con El sentido ideas común. súper, sí, súper de derecha, que empiezan a ganar una popularidad tremenda y que empiezan a hacer ruido justamente, no en la izquierda, porque era quien tenía poder, Claro. pero sí en la derecha que está buscando nuevos rumbos, ¿no? Cómo reinventarse para poder interpretar a la sociedad que está virulenta, que está cansada y que un poco pienso, bueno, está tirado todo más hacia el nacionalismo, ¿no? Esto en contra de la Unión Europea, obviamente, cortar los lazos definitivamente, tiene que ver con un nacionalismo más reservado, algo parecido a lo que vimos con Trump, algo parecido a lo que se puede ver con Bolsonaro, algo parecido a lo que profesa Milei en algunos puntos. Más allá de que él dice ser liberal, bueno, hay bastantes cosas de nacionalistas dentro de todo eso. Sí, como para poner un ejemplo, fue el último discurso Sí, y la movilización de tropas simbólicas para mostrar eso también, ¿no? La Fuerza Nacional del Ejército. Pero bueno, bueno, basta con ver a la vicepresidenta, tal cual. ¿no? Representante de un conservadurismo nacionalista. Exactamente. Pero bueno, la realidad es que en Inglaterra lo que terminó sucediendo fue esto. Ganó el partido laborista como era esperar, ganó por una diferencia altísima, algo que no se veía desde... Forman gobierno solo. Sí, No es solamente. necesario No necesitan que voten nada. El Partido Laborista tiene los escaños necesarios para sacar cualquier cosa. Keir Starmer es el nuevo primer ministro. Pero así todo es un Partido Laborista con tendencia hacia un centro derecha en algunas cuestiones. El panorama mundial, que me parece que es por lo que lo trajimos hoy, es que más allá de la foto Sí. que estamos viendo, hay que tener cuidado, porque dentro de estos países del primer mundo y que son muy constitutivos dentro del mercado económico, hay una tendencia hacia una derecha. Hay una tendencia no solo hacia una derecha, sino hacia una derecha radicalizada, que es a lo que tienen miedo, ¿no? A lo que tiene miedo Macron, a lo que tiene miedo en Inglaterra. Esta compensación que no nos venda algo que no es y que en definitiva me parece que es como algo sintomático de la época, ¿no? Ganó Milei acá, nosotros lo tenemos inclusive en Latinoamérica. Hay que ver cómo se termina de desarrollar en el transcurso de los años, de lo que vendrá de la década, ¿no? Le Pen tiene eh, sus ganas de ganar en esta elección 2027, sí. presidencial en 2027, como su expectativa de ganar, se ve confiada. Bueno, esto quiere decir claramente que hay un discurso que no es simplemente en Argentina. Fratelli d'Italia, el partido de Giorgia Meloni, lo hizo de forma fugaz. Nigel Farrell también, fueron 4 años, me parece, 3 años. Simplemente la formación de un partido, ¡pum! Y ahí se creó y empezó a representar un montón de gente y empezó a subir gente que no estaba dentro del mundo político al panorama político y con una idea como de destrucción o de xenofobia o de
de nacionalismo medio recalcitrante que se está caldeando todo ahí, ¿no? Y de discutir derechos y identidad, Sí, bueno, me parece interesante por ahí también pensarlo como lo que está pasando con la política argentina, los sillazos que se dieron dentro del PRO, es la misma crisis de la derecha que se está dando. Pero bueno, lo exactamente. dejamos como para que la gente lo comience a pensar, lo comience Sí, a analizar, comience a hacer una idea de comparación con la política argentina y más allá de esa leve esperanza que se dio en Francia o que se está dando también en Inglaterra, se tenga en cuenta que en términos nominales la derecha avanzó, no se sí. avanzó lo que querían, pero hay que tener cuidado con esos discursos del odio al extranjero, hacia mí, hacia mi país, que todavía no está No, sucediendo, por suerte no. pero bueno, Vamos a cuidar que no pase. me parece interesante, me parecía interesante. Muchas gracias, Sí, Santi, por no, traer de el nada. ejemplo inglés, que vos la tenías mucho más clara. Así que bueno, espero que haya sido interesante para ustedes, lo puedan comparar también en términos Sí, políticos nacionales. coméntenos qué les Y parece, cómo lo ven ustedes, ¿no? Porque esto es nos sin vemos, después, interpretaciones. nos vemos después de la final, a ver en 15 días cuando Bueno, sí, tengamos la... veremos. Quizás no estoy más. Bueno, muchas gracias. Chao, chao. Chao.